La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Somos Mare y Carlos, desde Granada. Para nosotros, escuchar La Cafetera y poder ahora ser mecenas es la satisfacción de ver que un periodismo independiente y sereno es posible, pero que además se puede hacer un periodismo sensible que se preocupa de mostrarnos el lado más humano de la actualidad. Tuvimos la suerte de poder ir al encuentro cafetero en el Palacio de Cristal en Madrid y fue muy bonito darnos cuenta de que compartíamos tantos valores y tantas cosas con tantísima gente. Somos la Resistencia y no estamos solos. Muchísimas gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Hay dudas razonables porque usted es de las pocas personas que hace una tesis doctoral y la oculta. Y si eso coincide con el veto a una ley que obliga a publicarla, señor presidente, hay dudas razonables. Yo le pido que para disipar cualquier duda, por el bien de la educación pública en España, no por usted, ni por mí, ni por nadie, por el bien, para disipar cualquier duda, haga usted pública su tesis. En relación con mi tesis doctoral y con mi título de doctor de Economía, lo que le tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en Teseo. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Señor Rivera, sí lo está. Bueno, usted dirá que no. Lo que pasa es que usted, como en todas otras muchas cosas, no se prepara las preguntas. La pelota está en el tejado de Pablo Casado. Enseñar la tesis de fin de máster es decir, viva el rey. ¿Ha hablado con el presidente después de esta crisis de gobierno? Sí, comentamos ayer, le comenté lo que ya dije, que me causa pesar que una de las ministras que había demostrado más compromiso con lo público y la sanidad pública haya tenido que dimitir, pero que le transmití que nosotros teníamos que exigir esa dimisión. Bueno, es que yo ya llevo 5 meses dando explicaciones por un tema que nada tiene que ver con esto. En mi caso, yo sí hice todo a través de secretaría, guardé toda la documentación y además apenas 10 horas después de conocer por la noche la información al respecto de ese curso del doctorado, todos ustedes, hasta 60 compañeros periodistas, pudieron revisar durante 2 horas toda la documentación y todos los trabajos aportados para superar 4 asignaturas. Señor Casado lo que tiene que hacer es presentar su dimisión. La exigencia ética en nuestra democracia creo que se ha ejemplificado en el día de ayer con la dimisión de la ministra Montón, de la compañera Carmen Montón. Esta propuesta de directiva pretende establecer una especie de canon digital para estos enlaces. El texto de la directiva prohíbe la difusión de un pequeño fragmento de una noticia, material periodístico o cualquier otro contenido protegido bajo licencia, salvo para quien lo pague, claro.
Buenos días, Resistencia. Buenos días, Cafetera. Ayer Albert Rivera, en una jugada de cierto ingenio político, consiguió desplazar el foco y situarlo sobre el presidente del gobierno y una vieja historia que recorre los oscuros callejones de la corte madrileña sobre la autoría de la tesis del doctorado de Pedro Sánchez. El PSOE acusó a Ciudadanos de estar sirviendo de muleta al Partido Popular, dijeron, porque Rivera consiguió que toda la atención que había sobre el máster judicializado y los posibles plagios de Pablo Casado pasasen a un segundo plano informativo para alegría del líder del PP. Y ahora parece que tenemos esa nueva polémica, porque la prensa está analizando el trabajo de Pedro Sánchez para saber si se le puede aplicar la misma medicina que a Carmen Montón o que al ministro de Defensa alemán que plagió su tesis y que tuvo que dimitir y que para más ironía se apellidaba Gutenberg. De momento, aquí son todo elucubraciones, más o menos imprecisas, porque lo cierto es que la tesis completa de Pedro Sánchez no puede verse más que presencialmente y no hay nadie con tanta capacidad de retener lo que está leyendo como para poder saber después si los textos están citados literalmente. Además, los dos autores de los que se dice que Sánchez copió sí están citados en la tesis, pero en estilo indirecto. Así que es pronto para saber qué recorrido real tiene todo esto. Sánchez acaba de decir que va a emprender acciones legales en defensa de su honor y dignidad si no se rectifica lo publicado. Vamos a ver. Porque también hay una cierta paradoja en que todos estos partidos que se acusan mutuamente de copiarlo todo son los que están impulsando las leyes sobre propiedad intelectual hoy en Europa. Pero de lo que no cabe ninguna duda es de que estas informaciones tienen dos efectos. Una, que la alineación Ciudadanos-PP y PSOE-Podemos ha quedado ya concretada. Y dos, que estas informaciones no hacen más que distraernos de otros temas que a juicios de este programa son verdaderamente relevantes. Por ejemplo, que un actor español ha sido detenido por cagarse en Dios o detenido por negarse a explicar tales defecaciones ante el juez, que viene a ser lo mismo porque en todo caso hablamos de una ley que parece más cercana a la caza de brujas de Salem que a una democracia moderna. O que un alto cargo de Gallardón ocultó en las Islas Bahamas 1,4 millones de euros, o que el gobierno de Sánchez ha dado marcha atrás y ha decidido enviar las bombas a Arabia Saudí. Reflexionaremos sobre esto y hablaremos con Lola Sánchez, la eurodiputada que se está enfrentando a la directiva sobre derechos de autor en Europa. Y esta es la apertura del programa de radio La Cafetera de hoy, 12 de septiembre de 2018. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Stone written down, darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. But one day soon, when the sparks all bloom in the chase and back the dark, I'm gonna see you again on them gold streets, standing next to me. I know I'm gonna see you again. Bueno, muy buenos días, Cafetera, muy buenos días, Resistencia, en una mañana que, como decíamos, en efecto, tiene mucho de... que sí, que es día 13, que ya no sabemos ni el día en el que vivimos. En una mañana en la que tiene mucho... Vamos a tener que hablar de un montón de cosas porque si veis cómo vienen de cargadas las portadas... María Navarro, muy buenos días, María.es. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bien. ¿Qué tal ayer? Bien, Escuché, bien. Muy buen programa ayer. Pero estoy mejor acompañada, ¿eh? En podcast. En podcast. Ya, sí, ahora dilo. Bien, pero... No te voy a quitar el puesto de momento. Bueno, tienes incluso derecho hasta hacerlo, pero como dice... Aunque Murian hablaba de golpe de estado, yo no digo nada. Pero... Claro, y además muy bien dicho, porque como dice Pablo Iglesias, el cielo se toma por asalto, no por consenso. Uh-huh. Así que ahí hay materia que trabajar, ahí hay materia para saltar. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, María, muchísimas gracias por la fuerza y por el coraje y por el cariño y por no dejar nunca a la audiencia, siempre estar en el compromiso de acompañar a los oyentes en todas las circunstancias. Bueno, muy buenos días a todos, Mamen, buenos días, Ayla, Rubén, Álvaro, Elena Noruega, Nativo Tecnológico, Angélica Llamera, Pedro, Rodrigo, Marcados, tantos y tantos amigos que se están incorporando a esta hora al programa y que nos van a ayudar también a analizar la actualidad, nos van a ayudar también a intentar explicar tantos y tantos perfiles, tantas cuestiones que tenemos sobre la mesa. Ahora veréis que hay un lío formidable montado en los oscuros callejones de la corte madrileña en torno al
doctorado de Pedro Sánchez. Bueno, la pelota, como decíamos en el editorial, ha saltado de un lugar a otro de una forma sorprendente, después de que ayer, en la sesión de control al gobierno, Albert Rivera retase a Pedro Sánchez a publicar su tesis. Y veréis cómo lo han recogido todos los periódicos. Resulta, para aclarar, que vamos a ver todos los matices, porque esto tiene matices, como todas las cosas que ocurren en el mundo de los adultos. La tesis de Pedro Sánchez sí es pública. Lo que no permiten es llevarte una copia. Tú puedes ir a la universidad y consultarla porque está publicada en un tomo, lo que pasa es que tienes que entrar en la sala y así, a la vista, ojearla. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos los artículos que están hablando de supuestos plagios en realidad solo han podido hacer eso. Imagínate meterte y de memoria tener que ver si Pedro Sánchez citaba correctamente o no. Entonces, la cuestión es que lo que no está es difundida, divulgada, ¿no? Lo que no está es publicada. Lo que no está es publicada, digamos, en un libro que puedas comprar en las librerías, lo cual ya es paradójico, porque una tesis se supone que se formula para ampliar el conocimiento de la gente, por eso son públicas. Para ampliar el conocimiento, es decir, tu investigación tiene que tener un objeto, ¿no? Que es ampliar los conocimientos que tienen los ciudadanos. Pero en todo caso, es verdad, y no es menos cierto tampoco, que los autores de las tesis se reservan el derecho de publicarlas editorialmente y se reservan el derecho a sacar beneficios por ello. Por eso tienen derecho a decir nadie va a publicarla, porque si quiero la publico yo. Bueno, dentro de eso hay mucha polémica por saber si hay párrafos enteros plagiados, si utilizó el trabajo con otra firma de otra persona, si le ayudaron, es decir, si tuvo algún negro que le ayudó a... Bueno, hay un debate, todo esto es muy paradójico, lo decíamos antes en la entradilla, porque se están echando unos a otros en una guerra, echándose a la cara las tesis, los trabajos publicados, la asistencia a los másters, pero también plagios directamente, fórmulas de copy-paste, de copia-pega, de artículos de otros, la manera en la que se cita. Qué paradoja, estos partidos son los que están impulsando en Europa precisamente las leyes contra la piratería, contra la copia. Y luego, vaya, estaban todos copiando. Pero bueno, vamos a ver, de eso hablaremos hoy en el programa y vamos a hablar con Lola Sánchez, como decíamos antes, porque Lola Sánchez además es la eurodiputada que se está resistiendo, que se está enfrentando a todas nuevas estas leyes que están intentando imponer en la Unión Europea. Y le vamos a pedir que nos lo explique, pero tenemos un montón de cosas de las que hablar. Porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, eres la Resistencia, allí donde estés, y no estás sola. Os pedimos que utilicéis el hashtag del programa #La Cafetera Ghostmasters. #La Cafetera Ghostmasters es el hashtag del programa a través del cual vamos a organizar la conversación y también hay un número de teléfono para el que os pedimos vuestra ayuda, vuestra participación. 627 002 002 627 002 002. Estaba pensando que también podemos hacer una petición para que nos dejen ver el trabajo de Pablo Casado, ¿no? Claro, porque Pablo Casado, efectivamente... Mientras... Por eso ayer se puso de perfil, se puso de medio lado, porque... Bueno, todo esto es muy cachondo, porque de pronto hay una batalla... A mí me decían, yo preguntaba, digo, ¿pero cuál es la razón por la que Pedro Sánchez...? Eso se le llama contraprogramar también, políticamente. Y aparte, no lo ha hecho Pablo Casado, lo ha hecho Albert Rivera. Albert Rivera le ha hecho la cobertura a Pablo Casado. Claro, eso es de lo que le acusaba el Partido Socialista, de estar poniéndole la muleta y de facilitarle a Pablo Casado no tener que ser él el que preguntara por la tesis de Pedro Sánchez, porque habría sido auténticamente paradójico. Porque es más, cabe recordar que en el diario.es denunciaron que Pablo Casado, hoy líder del PP, también plagió en unos libros, en unos artículos que publicó para el Ministerio, también plagió algunos otros textos. Entonces, aquí, quien más, quien menos, tiene algún fantasma en el armario, pero algún muerto en el armario. Pero claro, es verdad que ayer quedaron claras esas alineaciones. Ciudadanos le facilitó el camino al Partido Popular. Pablo Casado se puso de medio lado. Cuando le preguntaron los periodistas, intentó decir, bueno, este es un asunto que yo preferiría estar hablando de la gestión de Carmen Montón, la ministra dimitida, y no de estos detalles. ¿Por qué? Porque los detalles los tiene él también metidos en el cajón. Bueno, es que yo ya llevo 5 meses dando explicaciones por un tema que nada tiene que ver con esto. En mi caso, yo sí hice todo a través de secretaría, guardé toda la documentación y además apenas 10 horas después de conocer por la noche la información al respecto de ese curso del doctorado, todos ustedes,
hasta 60 compañeros periodistas pudieron revisar durante 2 horas toda la documentación y todos los trabajos aportados para superar 4 asignaturas. Pero bueno, en todo caso no le ha hecho falta a Pablo Casado colocar esto encima de la mesa, porque ya se han encargado los medios de comunicación hoy en todas las portadas la tesis de Pedro Sánchez. Ayer había hasta cola en la universidad, tuvieron que incluso prorrogar el horario de apertura de consultas porque la gente quería verla. Claro, la mayor parte de la gente que se sentaba a leer la tesis, tú imagínate, te mandan como periodista eso, yo sinceramente no tendría ni idea de lo que estoy leyendo, porque es una tesis doctoral sobre un tema de economía en donde puedes ver ideas generales, pero claro, entrar con la precisión de saber si eso lo había citado ya textualmente el autor no sé qué en su libro, pues hombre, poco menos que catedrático de economía tienes que ser. Pero en todo caso es verdad que ayer desfilaron un montón de personas y algunos pasajes de eso sí se sabe. Os voy a recomendar una cierta cautela a la hora de afrontar este tema, porque hemos detectado que en los artículos de los periódicos se están mezclando cosas, seguramente de forma no intencionada, pero se están mezclando cosas, porque hay varias cosas que están publicadas. Por una parte, Pedro Sánchez se escudó diciendo que su tesis sí era pública, que estaba publicada en Teseo, el sistema informático donde se publican las tesis doctorales. No es preciso. Sí están publicados el índice, un pequeño resumen y, digamos, está publicado que existe la tesis doctoral. O sea, hay una tesis doctoral. Y eso es lo que está publicado en Teseo. Lo que no está publicado es la tesis completa para consultarla informáticamente. Existe una tesis doctoral que está en la universidad. Además, envuelta en un tomo, tiene un aspecto bastante, digamos, contundente. Y después existe un libro que se editó posteriormente de varios autores donde se recogía una parte de esa tesis doctoral. Y entonces algunos artículos están diciendo: ojo, ese libro viene firmado por 2 personas, pero es que eso no es la tesis, eso es otra cosa, que también se están mezclando ahí varias. Es decir, hay un pequeño barullo, pero el barullo está instalado en las páginas de los periódicos, así que yo no me atrevo a asegurar qué consecuencias va a tener todo esto, porque, en efecto, quién sabe qué recorrido puede tener y qué se puede detectar a partir de ahora en esta investigación que se está siguiendo sobre el trabajo tanto de Pedro Sánchez como de otros políticos. Hemos pasado, como decía ayer, algún corresponsal internacional, algún corresponsal extranjero que citaba Ignacio Escolar. Hemos pasado de ser España a convertirnos en Alemania o Dinamarca, pero sin parada intermedia. Así que la exigencia está altísima. Sánchez declara la guerra a Albert Rivera por dudar de su tesis, dice el periódico El País, porque claro, cuando Albert Rivera le preguntó por eso en el Parlamento, Pedro Sánchez contestó muy enfadado, muy airado. Las acusaciones de irregularidades en los estudios se convierten en arma arrojadiza en una tensa sesión de control contra todos, dice el periódico El País. La dimisión de la ministra Carmen Montón por irregularidades en su máster ha desatado una enorme tensión en la política española que se evidenció ayer en una tormentosa sesión de control en el Congreso de los Diputados con acusaciones de todos contra todos. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aprovechó el impacto de la caída de la ministra de Sanidad para sembrar dudas sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez con una pregunta que no estaba prevista. Su intención es cobrarse 2 piezas de caza de un disparo. Sánchez y Pablo Casado, representantes de un bipartidismo que Ciudadanos ha convertido en la diana de todos sus ataques. Bueno, en este caso más bien pareció que la intención no era tanto cobrarse la pieza de caza de Pablo Casado como facilitarle el camino, porque colocó este tema sobre la mesa y dejó muy descolocado a Pedro Sánchez. Señor presidente, hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral. Hay dudas razonables porque usted es de las pocas personas que hace una tesis doctoral y la oculta. Y si eso coincide con el veto a una ley que obliga a publicarla, señor presidente, hay dudas razonables. Yo le pido que para disipar cualquier duda, por el bien de la educación pública en España, no por usted, ni por mí, ni por nadie, por el bien, para disipar cualquier duda, haga usted pública su tesis. Acabemos con la sospecha, acabemos con la duda razonable, porque si estamos en el caso Cifuentes, el caso Montón, el caso Casado, no puede haber un caso presidente del Gobierno. Por tanto, señor Sánchez, haga usted pública esa tesis, que es uno de los artículos que usted ha vetado. Ahora, lo que es maravilloso, María, es la manera en la que se ha girado, se ha entornado, que es una parte de mantener la agenda política, la agenda pública muy enfocada, pero el caso Carmen Montón había quedado agotado porque ya está dimitida. Pasemos al siguiente caso. Esto lo viví yo en directo. Pero teníamos uno pendiente, que era el de Pablo Casado, claro.
Pero es increíble cómo unas cosas solapan a las otras. Cuando alguien cree que estamos ya en el epicentro absoluto, que no hay manera de contraprogramar eso, hay un giro de guión que le da la vuelta completamente y que aparca un tema. Porque ayer de Carmen Montón ya no hablaba nadie, salvo para citarla como referente del asunto o como detonante del asunto. Pero me sucedió una cosa muy curiosa. Estando en la tertulia, sentados todos en la mesa, de pronto estábamos hablando de Carmen Montón. ¿Cómo puede caer una ministra? ¿Cómo es posible que plagiase fragmentos? ¿Cómo es posible su máster tal? ¿Cómo es posible que se metiese a ministra sabiendo esto después de lo que había pasado con Cifuentes? Y de pronto, vamos a conectar en directo con el Parlamento que está interviniendo Albert Rivera. ¡Pum! Salta esto, fuera el tema. Bueno, pero entonces la tesis de Pedro Sánchez existe, ¿no? Todo ruido, barullo en torno a esto. Es increíble cómo funciona la actualidad hoy, ¿eh? La película de La cortina de humo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Claro, acción de contención. Acción de contención. Es una acción de contención total, porque de pronto, claro, ¿qué es lo que ocurrió? Que en unas horas todos pensaban vamos a tener a Carmen Montón como ariete durante semanas. Pero va Carmen Montón y presenta la dimisión y deja frente a los focos a Pablo Casado mirando para todas partes diciendo, están apuntándome. Y de pronto, entonces surge lo que Albert se conoce... Rivera cambia el foco de luz hacia Pedro Sánchez y Pablo Casado se queda en la oscuridad. Pero hay que ser muy hábil, ¿eh? Esto es una jugada de una alta y además política. Así puedes conseguir tu gran objetivo, que es elecciones generales. Porque Albert Rivera es el más interesado en eso. Claro, es que estamos cazando en el gran campo de juego de la política. Acción de contención. El señor John Levy responderá sobre la acusación de acoso sexual de la joven becaria contra el presidente. Ese tío está jodido. Supongo que la estrategia que seguirá es la de luchar con una acción de contención. ¿Acción de contención? En mi opinión, a ese hombre le van a machacar. Bueno, si podemos contener ese asunto hasta las elecciones, tendremos alguna oportunidad. Sí, pero ¿cómo van a contenerlo? ¿Cómo diablos? La verdad, no entiendo lo que quieren que yo haga. ¿Cuántas manos? Ni Bugs Bunny se salvaría de esta. ¿Podría decirnos algo sobre esos rumores que insinúan que el presidente no ha regresado debido sobre todo a la tensa situación en Albania? Lo siento, pero no sé nada sobre la situación a la que usted se refiere. Sin embargo, acabamos de enterarnos de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado un grupo especial albanés para asesorarles. Señor Sklansky, lo siento, pero no tengo ninguna información al respecto. Sí, señora Rose. Esta misma mañana el general William Scott se ha dirigido en avión a Seattle. ¿Está relacionado su viaje con el bombardero B-3? Señora Rose, puedo asegurarle formalmente que no existe ningún bombardero B-3. ¿Sí? ¿La situación en Albania se relaciona de algún modo con el movimiento antiamericano musulmán fundamentalista? Ya lo han pillado, qué inteligentes. ¿Qué le parece? Nombre de la película, preguntan por aquí. La película es Cortina de humo. Cortina de humo. Es una película que ya la elegimos en el Videoforum para comentarla, y entonces habla de estrategias políticas. Un presidente que se ve acosado por un asunto por un asunto de un incidente sexual, y entonces deciden montar su gabinete de asesores una acción para desviar la atención, que consiste en inventarse una guerra en los medios de comunicación, porque la guerra no existe como tal, en inventársela en los medios de comunicación con un gran guión, con alguna imagen filtrada a los medios, con una vieja canción, con un viejo héroe de guerra, con un y entonces montan toda una operación para desviar la atención de la opinión pública y lo consiguen. Acción de contención. Así que parece ser que el líder de la derecha, que digamos, se encontraba eso, con todos los focos señalados de pronto en ese teatro oscuro, y de pronto un foco, ¡pum!, encendido. Ahí está Pablo Casado. ¿Dónde están sus trabajos? ¿Dónde está su tesis? Está judicializado. ¿Se atreverán los jueces a echarlo para atrás, habiendo caído la ministra Montón? Y de pronto aparece Albert Rivera y dice, hola, estoy aquí, buenas noches. Claro, pero también es muy arriesgado. Estamos hablando de que Albert Rivera se supone que debe tener algún tipo de pruebas que demuestren que Pedro Sánchez pues se encuentra en esa situación y que su tesis está bajo sospecha, pero como no sea así, el que va a quedar en evidencia va a ser Albert Rivera, que también es un riesgo que tiene que tomar.
Vamos a ver en cómo se concreta todo esto, porque como digo, de momento lo que vemos es un gran ruido, dice Angélica, dice, oye, con la tontería nos parece que están promocionando los másters, publicidad, 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 claro, porque además hemos pasado... Bueno, están un poco desprestigiados. Sí, yo creo que ahora... Lo cierto es que lo peor de todo es que al final los más perjudicados pues serán los alumnos y los profesores de esa universidad. De todas formas, ya lo decíamos ayer en el editorial, también hay que revisar la titulitis de la que adolece este país. Que tengan o que hayan tenido más importancia un papel colgado en la pared que los méritos que acompañan a un montón de gente, porque Carmen Montón, la trayectoria política de Carmen Montón, las iniciativas que había conseguido sacar adelante, porque había conseguido devolver la universalidad a la sanidad, derechos, por ejemplo, para madres lesbianas, derechos para la fecundación in vitro. Para la fecundación in vitro, para madres lesbianas, etcétera, etcétera. Bueno, han impulsado un montón de medidas que de pronto se han visto completamente empañadas por la caída, por la cuestión de un máster, que además era un máster menor, sobre identidad de género en el pasado, ya hace muchos años, no correctamente llevado. Todo el mundo sabía que esa escuela de máster era un cachondeo, pero ya lo habíamos visto con Cristina Cifuentes. Bueno, un lío monumental, pero que en todo caso es verdad que en este país también tenemos que empezar a observar y a colocar, porque claro, también había una cierta ingenuidad en pensar que Pablo Casado podía tener máster en Harvard, Stanford o donde sea que dice que los tiene. Así que todo esto, claro. Y ojo, que abierta la veda, digo yo, que podíamos revisar también tantos abogados del Estado que presumieron de serlo, tantas carreras que hemos visto, o gente como la carrera de Mariano Rajoy. Porque si nos ponemos a hablar de rumorología, de la rumorología que hay por las redes, os invito a que busquéis en Google la manera en la que Mariano Rajoy se sacó la carrera. Así que, bueno, todo esto daría para millones de cosas, pero lo cierto es que, hombre, cualidades yo creo que habían demostrado. Y entonces dicen, ¿por qué Pedro Sánchez no quiere hacer pública la tesis? Entonces hay muchas teorías. Primero se decía que no era pública porque no existía. Ahora sí sabemos que existe. Sabemos que existe y que se puede consultar y la están consultando un montón de periodistas. Pero entonces se ha empezado a teorizar por la razón por la que él no la hace pública. Carmen Montón no quería entregar su trabajo de fin de máster precisamente para evitar que se viera que los párrafos estaban, o nos da la impresión, estaban todos cogidos de la Wikipedia. Bueno, pues dicen, ¿es lo mismo que le pasa a Pedro Sánchez? O quizás sea peor. O quizás sea que Pedro Sánchez no quiere que se vean cuáles son sus ideas económicas, las que tenía entonces cuando hizo el doctorado. Ahora no deja de ser un presidente de gobierno. O quizás de todo un poco. O quizás lo que no quiere verse es toda una secuela, una retahíla de artículos en la prensa analizando cada párrafo con literalidad. Por lo menos prefiere, como ha sucedido. Ya ha amenazado con que va a llevar a los tribunales a todo aquel periodista, a todo aquel periódico que publique informaciones sobre este asunto. Y entonces el ABC lo lleva a su portada. Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral, copió a otros autores, fusiló informes del gobierno de Zapatero, volcó en la tesis artículos suyos ya publicados. Vamos a ver, volcar en la tesis artículos publicados, citarse a sí mismo, lo que se conoce como citarse a sí mismo, hombre, no parece un gran delito. Fusilar informes del gobierno de Zapatero, siempre que los cites, tampoco parece un gran delito. Para eso están el tribunal que tiene que revisar esa tesis y decidir si le parece o no correcto, si están correctamente citadas. Y luego copia a otros autores. ¿Cuál es el problema? Que el ABC después reconoce, aunque lo hace de forma bastante sutil, que los citaba pero indirectamente. Es decir, no ponía, como dice no sé qué, no sé cuántos, tal, comillas, tal, sino que los citaba después, posteriormente, indirectamente. Así que hay dudas. ¿Cuánto de sostenida está esta información? Lo veremos, porque lo cierto es que la copia de la tesis no te la puedes llevar, con lo cual difícil de comprobar todas estas cosas, pero en todo caso tampoco parece una gran denuncia. Eso sí, va en portada, con un gran despliegue, y cualquiera que lo lea superficialmente dirá, Dios mío, como dice el periódico El Mundo, el secretismo de Sánchez aviva la duda sobre la autoría de su tesis. Bueno, Rivera le reprocha que tras la dimisión de Montón oculte el trabajo pese a las sospechas de que él no lo escribió. El presidente estalla contra el líder de Ciudadanos. Su pregunta es un lodazal, porque lo que sí vimos fue una respuesta muy airada de Pedro Sánchez contestando al reto de Rivera de publicar su tesis. En relación con mi tesis doctoral y con mi título de doctor de Economía, lo que le tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en TSEO. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Señor Rivera, sí lo está. Bueno, usted dirá que no.
Lo que pasa es que usted, como en todas otras muchas cosas, no se prepara las preguntas. Pero en todo caso, da igual. Usted ha convertido su pregunta parlamentaria en un lodazal. Y ahí le cortaron el micrófono porque se le agotó el tiempo. Él siguió hablando, pero no sabemos exactamente qué palabras le dirigió. Albert Rivera dice que se vivió una situación bronca que nunca se había vivido en el Congreso. No pudimos escuchar las palabras, puesto que el micrófono quedó cortado para los medios de comunicación y no pudimos seguir esas palabras. A mí me sigue pareciendo muy, muy paradójico todo esto, ¿no? Que Albert Rivera pues tome esa posición en el día siguiente al caso de Carmen Montón, una persona tan interesada en las elecciones, en que se convoquen elecciones, porque se lo ha repetido 1000 veces ya a Pedro Sánchez. Pablo Casado se queda así como en la sombra, diga, no, es que el caso de Carmen Montón no tiene nada que ver con el mío, pero tampoco en principio han lanzado grandes acusaciones a Pedro Sánchez, por si acaso no vaya a ser. Pero sí que es verdad que Dolors Montserrat sí que, igual se pasó más de frenada y entonces dijo que el problema lo tiene el Partido Socialista, que el problema lo tiene el Partido Socialista, que tiene una retahíla de dimisiones en poco tiempo y que ese es un gran problema. Sin embargo, también habría que pensar en los ministros reprobados durante la legislatura de Mariano Rajoy, porque nos encontramos con que Mariano Rajoy fue un presidente que se encontró con una moción de censura y 5 ministros reprobados. Aquí estamos hablando de dimisiones, pero también habrá que hablar de las reprobaciones. No puedes estar orgulloso de tus reprobaciones y achacar las dimisiones de otros. A lo mejor preferimos, como sociedad democrática y transparente, a lo mejor preferimos dimisiones de ministros a ministros reprobados. En efecto. Y fijaos, una de las consecuencias que tiene esta información es que ocupa hoy las portadas de los periódicos y dejan arrinconadas informaciones como la siguiente. Un exalto cargo de Gallardón ocultó en las Islas Bahamas 1,4 millones de euros. Fernando Autrán, exalto cargo de Ruiz Gallardón en su etapa como alcalde de Madrid y presidente regional, desvió fondos a Mónaco y Bahamas tras dejar la política, según la Guardia Civil. Hoy en la portada de El periódico El Mundo. Lo vemos la portada, pero una información que queda, como digo, completamente apartada, que queda tapada. Mientras, en la portada del periódico La Razón, el PSOE urge elecciones ante la erosión de Sánchez. Rivera abre la polémica por la autoría de la tesis del presidente. Preocupación porque el gobierno no haya rentabilizado la dimisión de Montón y estén envueltos en el caso del doctorado. Creen que el efecto Moncloa se está dilapidando, dice el periódico La Razón, que añade: el Supremo preguntará ya al fiscal si debe investigar a Casado. Bueno, hay muy pocas expectativas de que la investigación, la judicialización del caso Pablo Casado, en este caso por sus másters, vaya a ningún lado, entre otras cosas porque lo lleva en efecto el Tribunal Supremo, porque está aforado. Si no estuviera aforado a lo mejor ya estaba imputado, pero lo lleva el Supremo y la Fiscalía. Así que parece difícil una Fiscalía nombrada por o un Supremo más bien, digamos, con inclinaciones populares. Así que parece difícil que se vaya a investigar con demasiada profundidad esto. El líder del PP cierra filas ante una imputación, dice el periódico La Razón en su portada, que también añade otras noticias. No al derbi indepe en Estados Unidos. Propaganda soberanista. Pedro Sánchez y el presidente de la Federación, Luis Rubiales, se reunieron ayer y coincidieron en su negativa a que el Girona-Barcelona se juegue en Miami, para evitar así que el partido sea un altavoz de los secesionistas catalanes, dice el periódico La Razón en su portada. Bueno, además el Papa pone en marcha su plan antiabusos, también otra de las noticias que lleva el periódico La Razón en su portada. Bueno, vamos a hablar, ayer entró también, no está recogida en las portadas de los periódicos, pero enseguida vamos a hablar con Lola Sánchez de Podemos, porque ayer se dio un paso más para impulsar la directiva europea a favor del copyright contra las supuestas violaciones de los derechos de autor en las redes sociales e Internet. Tiene algunos aspectos que son muy, muy extraordinariamente preocupantes. Y claro, nos encontramos con que se está debatiendo esto, con que los partidos que ahora están acusados de plagio son los que están impulsando leyes antiplagio en las redes sociales, en Internet, apoyándolas en Europa. Así que vamos a hablar con Lola Sánchez, porque en todo caso ella se ha enfrentado a esto en Europa y nos interesa mucho saber
¿A qué nos estamos refiriendo exactamente? Esto es La Cafetera. Seguro que alguna vez has pinchado sobre un vínculo porque te ha despertado interés una o dos frases del contenido que enlaza, ¿verdad? Pues esta propuesta de directiva pretende establecer una especie de canon digital para estos enlaces. El texto de la directiva prohíbe la difusión de un pequeño fragmento de una noticia, material periodístico o cualquier otro contenido protegido bajo licencia, salvo para quien lo pague, claro. Además, nada nos garantiza que los beneficios que este mercado de links genere para los medios de comunicación vayan a repercutir sobre los verdaderos autores de los contenidos, autoras o periodistas, pues la redacción actual del texto no establece mecanismos para ello. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Porque, en efecto, el Parlamento Europeo ayer aprobó la nueva directiva sobre derechos de autor, por lo menos dio el visto bueno a esta directiva, incluidos los artículos más polémicos, aunque ahora parece que empieza un recorrido por el que le vamos a preguntar a Lola Sánchez. Muy buenos días, Lola. Hola, muy buenos días, Fernando. Porque, en efecto, esto no es una aprobación directa. Ahora parece que queda algo de recorrido todavía, solo que las conversaciones de nuevo vuelven a ser secretas, ¿es así? Así es. Bueno, pues así es como funciona esta Unión Europea que hemos construido, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues lo que se votó ayer fue el ok del Parlamento Europeo a un texto para iniciar unas negociaciones ahora en lo que se llama trílogo, donde se sientan en una mesa a puerta cerrada, como bien has dicho, el Consejo Europeo, es decir, los Estados miembros, la Comisión Europea, que es el Ejecutivo, y nuestro ponente de este texto, ¿no? El que lo ha sacado adelante, que es Axel Voss, un popular europeo. Y, en fin, bueno, esas reuniones son a puerta cerrada y no sabremos lo que saldrá de ahí hasta que vuelva un texto al Parlamento para ser aprobado definitivamente. Claro, ha sido un texto impulsado por los conservadores, de hecho, por algún líder conservador con mucho ahínco, con mucho interés por que saliera adelante. Es un texto que tiene algunos pasajes muy, muy polémicos, absolutamente desconocido para la mayor parte de nuestros oyentes. ¿En qué consiste? ¿Qué es a lo que nos estamos enfrentando? ¿Qué es esto de una ley sobre el copyright, sobre los derechos de autor para Internet, redes sociales, etcétera? Bueno, nosotros entendemos y sabemos y conocemos de la situación de muchos autores y de creadoras que ven robado parte de su trabajo por parte de las grandes plataformas, ¿no? Que utilizan su trabajo, bueno, pues sin permiso y en fin, y se lucran con ello. Entendemos que hay una necesidad de regular esta situación. Esto que se llama el value gap, que los artistas llaman el value gap, es esa diferencia entre lo que su trabajo produce económicamente y que a ellos no les llega, ¿no? Entonces, esta situación hay que abordarla, pero lo que no se puede es abordar enfrentando una serie de derechos fundamentales, y es lo que hace esta directiva. Enfrenta, por un lado, el derecho fundamental de los trabajadores a una remuneración justa por su trabajo, pero lo enfrenta con otros derechos fundamentales que además son colectivos, como la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información. Y entonces, bueno, pues está muy mal planteada. Es una directiva que está hecha con brocha gorda, y los argumentos y las explicaciones que se han dado para defenderlo pues también están hechos con una brocha muy gorda y donde no se ha explicado bien cuáles pueden ser las consecuencias
una legislación así, que a los expertos en Internet dicen que es impredecible, que es que nadie sabe cómo puede afectar esto al Internet tal y como lo conocemos hoy. Y algunos de los aspectos más polémicos comentados es, por ejemplo, se dice, en realidad no protege tanto al pequeño autor o al autor como al gran industrial, a la gran industria, a los grandes medios de comunicación. Por ejemplo, hay algunas cosas, que es esto de que no se puede linkar artículos de prensa si sale adelante tal y como la conocemos. Sí, ese es el artículo 11, uno de los más polémicos, el llamado impuesto al link, que bueno, pues los que defienden esta directiva se han empeñado en decir que eso no es verdad, pero bueno, eso es así y así está escrito. Al final esto da derecho a las editoriales sobre las publicaciones que ellos hacen durante 20 años. Es decir, que durante 20 años las editoriales van a ser dueñas de esas noticias y quien las publique pues tendrá que pagar. En el texto de ayer incluso se endureció esta medida, como algunas otras, ¿no? El Parlamento Europeo en vez de mejorar el texto, pues salió más duro y más fuerte de lo que era. Y entre otras cosas, pues instala lo de los 20 años y también dice que solamente podrán compartirse algunas palabras sueltas de una noticia. Entonces esto, bueno, es bastante sorprendente, ¿no? Eso podría afectar, por ejemplo, a lo que publicamos en Twitter o a lo que se publica en otras redes sociales si ponemos un fragmento de un artículo de prensa, por ejemplo. Exacto, pues no sabemos qué repercusiones puede tener, pero es posible que, esperemos que no acabe así, pero que tengamos que pagar para compartir un vínculo, ¿no? Un vínculo a una noticia de un periódico, en fin, una noticia de prensa. Es bastante sorprendente. Además, esto es una cosa que ya se intentó hacer en España con el canon AEDE y no salió bien. De hecho, el Tribunal Supremo lo llegó a tumbar un año después de ser aprobado. Sí, porque después está el artículo 13 de esta directiva europea que obligará a gigantes como Google, como Facebook, como YouTube a controlar que los contenidos que comparten los usuarios no infringen derechos de autor. Y entonces dice la gente, afectaría incluso a los memes, a los fragmentos de vídeo que son chistosos, irónicos, satíricos, donde te burlas de una situación o ironizas con una situación, y esto también podría haberse afectado, porque claro, esos tienen derechos de autor, esas imágenes. Exacto. Sí, el artículo 13 también salió ayer más endurecido todavía de la propuesta que venía de la Comisión y viene a decir que las plataformas son responsables de los contenidos que suban sus usuarios. Y entonces, bueno, pues viene a decir que no puede permitir que se suba nada y que tiene que impedir que se suba cualquier cosa que tenga derechos de autor. Esto solamente puede hacerse a través de dos maneras. O las plataformas compran todos los derechos de autor que hay en el mundo, cosa que es imposible, ¿no? Para que los usuarios podamos subir lo que queramos sin problema, o tendrán que poner un filtro previo de subida, donde unos algoritmos que no entienden de humor, los algoritmos no tienen humor, pues no van a poder discernir, como dices, lo que es una verdadera ilegalidad, ¿no? En cuanto a derechos de autor, o lo que es, pues un meme, un pequeño fragmento, o que alguien utiliza para su propia obra un fragmento de otra obra, ¿no? Bueno, o con fines educativos o científicos, que también son las excepciones que existen al copyright, pero es que un algoritmo no es capaz de distinguir eso. Claro, como dice de Murian ahora, de repente las compañías se erigen como jueces respecto al contenido y si no estás de acuerdo, déjate el dinero y reclama, déjate la pasta reclamando. Pero, Lola, ¿y ahora cuál es el proceso? ¿Cuál es el camino? ¿Qué posibilidades hay de revertir esto? Bueno, pues como decía, esto ahora va a trílogo, unas conversaciones a puerta cerrada, no sabemos lo que saldrá de ahí. Esto llevará unos meses por delante de negociación y presumiblemente volverá al Parlamento Europeo para una votación final de un texto que haya sido consensuado entre las tres instituciones en ese trílogo y ahí será nuestra oportunidad de pararlo. Pero claro, lo que vemos es que el lobby ha sido fortísimo y una cosa que me sorprende mucho es que cuando el lobby ha venido por parte de la ciudadanía, especialmente en el mes de julio con la primera votación del texto, pues los eurodiputados les ha sentado fatal. Les ha sentado mal, pero fatal, que les llamen por teléfono, que les escriban emails. Dicen que ha sido una injerencia. Pero esta segunda etapa, en esta votación de ahora de septiembre, el lobby fuerte ha venido por parte de la industria.
por parte de las editoriales, por parte de las SGAEs y de estas compañías que gestionan los derechos de autor, y no ha habido ningún problema. Con eso sí que no, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la diferencia entre... Pues estas son las democracias que tenemos, ¿no? Que los lobbies sí se le permite hacerlos a las grandes empresas y con mucho dinero, y cuando lo hace la ciudadanía, pues lo consideran una injerencia. A mí me sorprende mucho. Y además es una cosa que bueno, pues que da que pensar, ver a populares y conservadores llenándose la boca hablando de que están defendiendo los derechos de los pequeños trabajadores. Es que eso no lo hacen nunca. Yo llevo más de 4 años aquí en el Parlamento Europeo y no lo había visto en mi vida. Y entonces, bueno, pues se han utilizado muchas soflamas falsas y, como decía, de brocha gorda para engañar a la gente, y esto esta directiva tal y como está hecha no mejora la calidad de vida, ni la calidad de trabajo, ni la recompensa justa de los autores y de los creadores, en absoluto. Les da muchísimo poder a las plataformas, que las vamos a convertir en policías de Internet, en los árbitros de los contenidos, de lo que podemos ver o no, y eso no es cortarle las alas a Google y a compañía, eso es darles muchísimo poder, ¿no? Ahora se abre, en todo caso, un proceso de negociación a 3 bandas, decías, entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, y después el texto resultante será sometido otra vez a votación en el Parlamento Europeo antes de que acabe la legislatura, ¿no? Eso es, y bueno, eso esperamos. Esperamos que estemos los mismos aquí todavía para poder mover el tema y, bueno, y esperemos mover a la sociedad europea y a todos los colectivos, empezando por autores y por compositores, creadores, etcétera, las personas de verdad, que de verdad era el objetivo, ¿no?, de esta directiva, y que al final no ha cambiado nada su situación, porque ellos siguen estando en una situación de debilidad frente a las productoras, ¿no?, productoras musicales o de cualquier tipo, y dueñas de los derechos de propiedad de sus propias obras, ¿no? Es la otra parte de la industria que sale beneficiada. Al final salen beneficiados los grandes, como siempre, ¿no? Y al pequeño y al trabajador, al que de verdad produce algo, bueno, se queda igual de desamparado que estaba antes. Bueno, tenéis ahora, dentro de unos meses, las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Tú repites en la candidatura? ¿Vuelves a estar en las listas? Bueno, pues no lo sé, lo tendrá que decidir mi partido, y porque nosotros tendremos primarias, por supuesto, y entonces pues lo decidirán los inscritos del partido. Pero tú sí estás, sí estás pensando en repetir, quiero decir, por tu parte, o vas a volver a la vida... Bueno, pues... A la vida, pues, punto. O vas a volver a la vida, así en genérico. Ahí estoy, porque es una vida que es bastante dura esta, ¿no? Con sus privilegios, desde luego, pero bueno, es una vida que no te permite, bueno, pues crear una familia y este tipo de cosas que algunas veces nos apetece. Y bueno, entonces, pero yo sí estoy dispuesta, desde luego, si a mí mi partido me dice que he hecho buen trabajo aquí y los inscritos así lo consideran, yo pues cojo el testigo otra vez. Lola Sánchez, muchísimas gracias, Lola, de verdad, como siempre, por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. A vosotros, buen día, hasta luego. Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado y aburrido y pretencioso, no te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o
hasta que muera en ti. No hay otro camino. Y nunca lo hubo. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y para empezar esta agenda cafetera, nos pedíais que hablásemos de un artículo de Público.es que titula ¿Quién está detrás de la denuncia contra Willy Toledo? Esta es la asociación ultrarreligiosa Abogados Cristianos y en este artículo pues se dedican a explicar precisamente de qué estamos hablando cuando hablamos de la Asociación Española de Abogados Cristianos. En este artículo afirman la entidad que denunció a Willy Toledo por sus palabras es la Asociación Española de Abogados Cristianos, uno de los nuevos lobbies ultraconservadores más activos. Y explican que entre sus principales temas de actuación figuran la defensa de las mujeres engañadas en los centros de aborto, dicen, denunciar el negocio del aborto y defender la legislación favorable a la defensa del no nacido. Esta asociación fue creada en 2008 y está presidida por Polonia Castellanos, a la que también se la considera miembro de la organización El Yunque. La Asociación Española de Abogados Cristianos es responsable de los litigios que se han llevado a cabo contra las organizadoras de la procesión del coño insumiso, la denuncia para que se retirara la concesión de entidad de bien público a la Federación de Planificación Familiar Estatal o la denuncia contra Ada Colau por permitir la lectura de un Padre Nuestro que consideran ofensivo para los sentimientos religiosos, entre otros casos. Una acusación que repiten en la mayoría de sus denuncias y que hasta la fecha le ha reportado algunos triunfos, es decir, que denuncian para ver si ese delito por ofensas religiosas pues tiene su resultado a favor de esta asociación, de la Asociación Española de Abogados Cristianos. Y en otro orden de cosas, en el mismo país, hablamos del mismo país, de España, el Congreso vota hoy el decreto de exhumación de Franco. El Pleno del Congreso vota este jueves el decreto ley aprobado por el Gobierno para la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, un proceso que prevé llevar a cabo a finales de este año y en el que se decidirá su nuevo lugar de enterramiento del dictador si la familia no lo hace previamente. Aunque el Gobierno había anunciado que se votaría la semana pasada, la Junta de Portavoces del Congreso decidió no incluirlos en el Pleno del 6 de septiembre y dejar su convalidación para una semana después y efectivamente este jueves se va a votar este decreto. Para asegurar el apoyo de Esquerra Republicana y del PDeCAT, el Gobierno ha prometido tramitar la norma como proyecto de ley, lo que abre la posibilidad de introducir más cambios en la Ley de Memoria Histórica vía enmiendas. Y los partidos catalanes buscan la anulación de los juicios del franquismo. A priori, el decreto será convalidado sin votos en contra porque, como sabéis, el Partido Popular y Ciudadanos han anunciado su abstención. Y también os enviabais una información, en este caso del diario.es, que habla de que un club gallego de fútbol sala garantizará la renovación de contrato a sus jugadoras embarazadas. En pleno siglo XXI nos encontramos con este tipo de situaciones y es que el primer club en hacer contratos profesionales a las mujeres y ahora el primero que aprobará un convenio colectivo para las jugadoras del equipo femenino es el Burela Pescados Rubén, que negocia con la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino
femenino, en los últimos detalles de un documento pionero en el que se incluirán, entre otras cosas, varias medidas para favorecer la conciliación y de apoyo a la maternidad y ayudas para la compra de libros de texto o para la matrícula en escuelas infantiles de los más pequeños. Siguiendo con su reconocido trabajo, decían en esta información del diario.es, a favor de la igualdad en todos sus equipos, el Burela ha decidido en esta temporada dar un paso más y, tal y como explica su vicepresidente, José Luis Sáez, decía: llevamos bastantes años haciéndoles contratos profesionales a las mujeres y ya tenemos un convenio a nivel masculino. ¿Por qué no íbamos a hacer lo mismo con ellas? Así lo explicaba el directivo, que intercambia en estos días correos y borradores con la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino y el equipo de abogadas para rematar lo antes posible un convenio que no es un acuerdo entre 4 amigos, decía. Se llevará al Ministerio de Trabajo para darle toda la legalidad y decía que de ahí que los trámites burocráticos impidan dar una fecha exacta para su aprobación, pero en todo caso ya estamos aplicando las medidas, decía el vicepresidente de este club, el primer club en hacer contratos profesionales a las mujeres y ahora el primero que aprobará un convenio colectivo para las jugadoras del equipo femenino. Además, terminamos esta agenda con algo que también viene de Bruselas, y es que quiere que el último cambio de hora sea en 2019. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, llamó este miércoles a suprimir el cambio de hora en la Unión Europea, aunque dijo que quienes deben tomar esa decisión son los países que son los que tienen competencia. Los europeos, en mayo de 2019, no van a aplaudirnos si seguimos 2 veces al año cambiando la hora, porque debe suprimirse el cambio de hora, decía Juncker. Los estados, por la subsidiariedad, deben decidir ellos mismos si quieren que sus ciudadanos vivan en el horario de verano o de invierno, decía. Según explica la Comisión en una nota de prensa, cada Estado miembro tendría que notificar a más tardar en abril de 2019 su intención de aplicar la hora de verano o invierno de forma permanente. El último cambio obligatorio a la hora de verano tendría lugar el domingo 31 de marzo de 2019 y a continuación los Estados miembros que desearan volver a la hora de invierno podrían efectuar un último cambio de hora el domingo 27 de octubre de 2019. A partir de esa fecha no se podrían realizar más cambios. Y este calendario además está supeditado a la adopción de la propuesta de la Comisión a más tardar en marzo de 2019 por parte del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. En definitiva, Bruselas va a imponer ese último cambio de hora en 2019. Bueno, pues vamos a aprovechar este momento en el que cerramos las portadas de los periódicos, cerramos las páginas de los periódicos, los apilamos en el lateral de la mesa y retiramos un poco las tazas y nos quedamos ahí bien, quien prefiere repetir y tomarse otro café antes de marchar para las tareas que cada uno tenga que resolver hoy, pero aprovechamos para desconectar de aquellas emisoras que redifunden este programa o que difunden este programa, emisoras FM, emisoras comunitarias. Ya sabéis que si tenéis una emisora comunitaria cerca o de confianza, este programa se puede redifundir de forma gratuita y como son las 9:30 prácticamente, pues aprovechamos para despedir la emisión agradeciendo mucho a todas estas emisoras que hacen ese esfuerzo por mantener en su programación la cafetera cada día y por dedicar esta hora de la mañana de 8:30 a 9:30 a que nos conozcan más oyentes en otros lugares y se puedan incorporar más personas a esta gran familia de la cafetera. Así que muchísimas gracias y en todo caso ya sabéis que podéis pedirle a vuestras emisoras. Hay muchas que son comunitarias y que redifunden el programa. O sea que nos quedamos escuchando unos segunditos, un poquito de música y continuamos aquí en la cafetera, pero ya en la sobremesa cafetera. Si estás escuchando esto a través de una de esas emisoras FM, tendrás que conectarte a internet porque seguimos la programación allí a través de radiocable.com. Esto es la cafetera. Si lo estás escuchando eres la Resistencia y no estás sola. Si estás escuchando a través de internet, quédate con nosotros, que no nos vamos todavía, que tenemos que hablar de la sobremesa cafetera, de la vida, las cosas.
Y eso es lo que tenemos encima de la mesa, la vida. Y cuando termina esta... ¿Alguien sabe un listado de las emisoras que ponen la cafetera? Pues es que es bastante disperso, entonces algunas las tenemos apuntadas en la página web y otras... Eso suena... es bastante disperso como nuestra cabeza. No, porque por ejemplo en Toledo, en Canarias, en la zona norte de Madrid, en León, hay como diferentes emisoras. Entonces yo lo sé porque hay gente que claro, las emisoras pueden redifundir este programa, pero no siempre nos informan de ello. A veces sí, a veces nos ponen un correo, oye, que estamos... Y es conveniente además que lo hagan porque así les podemos avisar cuando tenemos, pues, por ejemplo, fiestas o cuando vamos a descansar, vacaciones, lo que sea, y puedan hacer sus previsiones de programación. Pero hay emisoras que lo redifunden y que no lo sabemos, que nos llegan por algún oyente que nos escribe, oye, soy oyente vuestro, que lo escucho a través de radio, no sé qué. Así que por eso sí que tenéis una referencia en la web de radiocable.com/la cafetera. Allí escucharéis, allí veréis un banner que pone Asóciate. Y entonces allí pues ves que las cosas, las emisoras que emiten este programa, entre otras algunas de las que tenemos localizados que sí nos han informado. ¿Y qué teníamos pendiente? Viernes. Mañana. La vida es bella. Tenéis que ir enviando ya los audios. He visto que ya habéis enviado algunos, pero necesitamos más opiniones de La vida es bella, que además la habréis visto la mayoría de oyentes seguramente, si la queréis volver a ver, pero la habéis visto la mayoría. Qué depresión. No digas eso, a mí me parece súper bonita. Es la película favorita de María.es. Sí. Entonces hace apología de la película. Iba a decir, hace apología de la depresión. Ten cuidado que igual la Asociación de Abogados Cristianos tiene algo que decir. Que va, no, pero yo sé que es la película favorita de muchas oyentes de este programa y con razón, porque es una película maravillosa. Pero digamos que optimista no se puede decir que sea. Bueno, en un contexto no sé, lo que tú de quieras. horror... Mañana lo vamos a hablar. ¿Saben? No sé, a mí me parece que el personaje retrata un tipo de persona que necesitaríamos todos a nuestro lado, vamos. Sí, si yo esa parte la comparto. Que es una persona que sabe sacarle el lado bueno de la vida. No te maquilla. Bueno, esto va a ser debate, si es que esto va a ser debate mañana. No, porque además me estoy poniendo... No, porque en esto sí que es verdad que con el personaje hay gente a favor y gente en contra, ¿no? Porque la gente que bueno, pues que lanza críticas a ese personaje es porque, bueno, pues porque intenta también pues que puede llegar a banalizar lo que está ocurriendo, pero yo creo que también, por otro lado, hay que pensar que bueno, dulcificó la situación para su hijo, ¿no? Pero bueno, no me voy a adelantar a nada. No me voy a adelantar. No hagas spoilers. La película favorita de María.es. El caso es que antes de ayer... Mañana me podéis odiar o querer. Podéis hacer lo que queráis por esta película. Antes de ayer nos organizó un cineforum a María Galería y a mí. Estuvimos viendo la película con gran drama. Con gran drama, pero es una extraordinaria película. Lo que, desde luego... Además, si tienes la suerte de verla por primera vez... Bueno, entonces, en ese caso ya es alucinante. Y sí os recomendamos que de cara al videoforum la volváis a ver, porque... Es verdad, yo no me acordaba de la mayor parte de la película. Todo el comienzo, toda la primera parte que retrata, claro, explica muy bien al personaje. Sí, la primera parte es como que queda un poco solapada por el final, pero es la más bonita. Así que La vida es bella, mañana, la película que vamos a comentar en el videoforum. Y ya tenemos algunas propuestas para el siguiente videoforum y nos las podéis hacer llegar porque así las vamos... para próximas películas las podemos ir acumulando. Pero yo voy a decir que ayer... No sé si fue Quique, me parece que fue Quique, que luego estuvimos conversando a través de Twitter. Me recomendaste una película que me ha parecido absolutamente maravillosa. Y puede que sea la siguiente para el videoforum. Era, como he dicho, Capitán América, ¿no? Wonder Woman y el profesor Maelstrom. Wonder Woman y el profesor Maelstrom. Así que... la estuve viendo, nos la recomendaste durante el programa, dijiste, oye, esta para hablar, como tanto te gustan estas cosas de los cambios en los modelos de familia, de los nuevos tipos de familia, de las nuevas tal, es la historia real del autor de los cómics de Wonder Woman. Y la verdad no se llevó a los cines, salió, pero se ha distribuido en DVD, está en internet, se puede ver en internet. Una película maravillosa que te agradezco la recomendación y os agradezco mucho que cuando participáis y nos recomendáis cosas porque nos gusta mucho también
ser partícipes de esto. Pero mañana la elegida es esa, es La vida es bella, que es un auténtico peliculón, así que os pedimos que participéis, que estéis ya enviando vuestros mensajes, vuestras notas de audio. Hay más opciones de que entren en el videoforum si las enviáis ahora mismo que si las enviáis esta noche, porque nosotros ya vamos ordenando todo, preparando todo el material para la tertulia de mañana. ¿Y tenemos alguna cosa más que decir, Mary? Pues que las opiniones, por favor, que las pongáis en el WhatsApp del programa en una nota de audio, porque estoy viendo que se está generando ya mucho debate sobre la película y muy interesante porque hay distintas opiniones que al final es lo que enriquece el videoforum, y agradecemos muchísimo que enviéis esas notas de audio y recordamos 627-002-002. Enviéis vuestra nota de audio al WhatsApp de unos 30 segundos. Y así no estamos solas nosotras, ¿no? Es que además, sí, no, oye, le vamos a pedir a Pilar de la Peña también que participe con nosotros, pero hay una cosa que es cierta, que este es un ejercicio colectivo, que eso ya es muy sugerente, porque imaginaos que mientras la estás viendo tú en tu casa hay otra persona en otro lugar del planeta que la está viendo y a la vez la estamos viendo nosotros y a la vez la están viendo, y durante la semana la audiencia de la cafetera la comparte y luego sucede una cosa increíble, que es que cada uno ve una película diferente, porque cada uno tiene un mundo dentro de la cabeza diferente y referencias culturales diferentes y cosas que le mueven diferentes, sensibilidades diferentes, cosas que le llaman más la atención, cosas que le provocan más sufrimiento o más alegría, necesidades relacionadas con la vida que has llevado y que ves expresadas en la película. Entonces cada uno vemos una película y las críticas lo que hacen es aproximarnos a una misma película desde diferentes lugares. Y es un ejercicio maravilloso. Ha sido uno de los ejercicios que más satisfacción nos ha producido el año pasado y por eso vamos a repetirlo. Así que, bueno, pues esto. Hablaremos de eso. Mañana en la cafetera. La vida es bella. ¿Alguna cosa más? No lo sé. ¿Estuviste cómoda ayer? Sí. Algo tendremos que hablar de esto. Algo tendremos que decir. ¿Te lo pasaste bien? Estaba en mi habitación, en realidad no estaba en el estudio. Eso sí que sepas que es la única crítica que tengo contra el programa es que me parece... no iba en pijama, pero iba con ropa de... no sé si ibas en pijama o no. Casa. No sé si ibas o no en pijama, pero probablemente ibas en pijama. Y el único reproche que tengo que hacer yo sobre el programa es que hayas vuelto al pijama antes que yo. Me he estancado. Claramente me he estancado. Pero yo ya te he dicho que yo he perdido el pijama y tú lo has ganado. Mira, pues podemos hacer una vez al año el día del pijama y venimos a trabajar en pijama, si quieres. Pijama Day. Y todos los oyentes tienen que ir a trabajar en pijama. En pijama. Cuando me levantaba, me sentaba al lado de la cama en mi pijama a hacer el programa. Y entonces hiciste eso, te levantaste y hiciste el programa. Me tomé un café y... ¿Estabas en tu casa? Estaba en mi casa, con me tu levanté compañera a las 6 de la piso, mañana, sí. Alicia. Sí. ¿Y Alicia estaba a tu lado? Alicia la pobre estuvo súper sigilosa, no escuché ni cuando se fue. No se acercó ni a saludar a los oyentes. No. Y me envió WhatsApp, eso sí, me dijo, qué guay y tal. Y porque es muy fan de este programa. Y nada, me levanté a las 6 de la mañana. Es verdad que pues ya había preparado cosas anteriormente, pero bueno, estuviste trabajando todo el día como una loca, todo el día inflándome a WhatsApp a las 5 de la mañana, pero alma de cántaro que no ha salido el sol. No os lo creáis. Y nada, pues puse el ordenador, la pantalla, la tarjeta de sonido, el micrófono y a emitir. Llegaron las 8:25. Muy bonitos y muy merecidos. Me sentí además, muy arropada, la verdad. Y además algunas os lo dije, que era una suerte teneros. Es una suerte teneros porque sois gente muy, muy, muy valiosa. No, suerte que tenemos además nosotros de tenerte a ti. Que además porque... entendéis la situación, porque es verdad que es algo complicado también, ¿no? Cuando te enfrentas por primera vez en directo, porque claro, tú puedes ensayar lo que quieras, pero el directo es algo que marca la diferencia porque estáis ahí y porque pues también hay que leer el chat, estáis allí, el hashtag y es como que hay mucha responsabilidad. Yo creo que es como debe ser como el primer día de clase de una profesora cuando llega a la clase y entonces tienen que ponerse a debatir, ¿no? Pues lo mismo. Y la verdad que ha sido una suerte y un privilegio poder emitir con vosotros. Lo que hiciste tiene un mérito de la hostia, porque es de la hostia. Sí, porque es un follón increíble.
sobre todo para enfrentarse en solitario la primera vez, de pronto con todos los mecanismos, con todas las cosas. María lo hizo con toda la vocación de acompañar a los oyentes en ese compromiso que ha extendido a la audiencia de siempre mantenerla acompañado, y lo hiciste extraordinariamente bien, así que muchísimas lo va a hacer más a menudo, porque además, oye, ya podemos aprovechar, esto es un formato en sí, o sea, Berlín ya se tiene que... Berlín, jubílate. No, Berlín no sé, porque claro, Berlín ya sabéis qué pasa, que ya está pensando en su semanita en el Caribe, ¿sabes? Claro. Y cualquier día no aparece. Y no aparece y... Dice aquí, hostia y follón en la misma frase, y seguimos sin ver películas para adultos. Oye, pero si todas las películas son para adultos. La vida es bella es una película que no es para niños, precisamente. Vale, digamos que no es una cosa muy desbocada. No sé si es a esas películas a las que te refieres, hostia y follón, pero, Angélica, sí te recomiendo que veas la otra. La de Wonder Woman y el Capitán América. Wonder Woman y el Capitán Ostión. Wonder Woman y el Profesor Malmström. Mira, también hablan de lunas de hiel. Esta no la tengo yo ubicada. Lunas de hiel. Voy a ir apuntándolas. También otro día habéis hablado también de La pelota vasca, también de Hotel Ruanda hablabais el otro día. La lengua de las mariposas también dicen por ahí. Lunas de hiel, una película para adultos. Sí, también Teodoro mete mano en el tesoro, pero no estamos en esas películas. No, que yo no he visto Lunas de hiel, pues mira, la voy a apuntar porque a lo mejor es una película... Oye, pues tiene un 7 en Film Affinity. ¿Lunas de hiel? Un escritor alcohólico en una silla de ruedas recuerda a su esposa sensual por una aristócrata inglesa a bordo de un crucero. O sea, que es así... Picante. Picantona. ¿Se puede decir picantón o es una cosa así poco millennial? Bueno, o me sitúa... Sí, es un poco casposilla, ¿no? Es un poco... Casposilla. Es un poco como concejal... Es un poco de abogados cristianos. Como concejal de fiestas del PP, de un ayuntamiento pequeño. Con todos los respetos a los ayuntamientos pequeños. Porque, a ver, era un chiste que me ha salido mal. Porque era todos los respetos a los ayuntamientos, no al concejal del PP de fiestas. Es igual. Pretendía ofender a nadie. Es una persona muy... Mary, de verdad, muchísimas gracias. Increíble trabajo el tuyo y tu forma de ser. Y te lo agradecen los oyentes y te lo agradezco yo personalmente de corazón. Muchas gracias. Así que nos vamos a marchar. Mañana volvemos. Y volvemos con más y con esa película, con ese ejercicio de Videoforum. Y os esperamos aquí a todas en este gran abrazo. Envía vuestra nota de audio. Notas de audio sobre esta película. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, allí donde estés. Adiós, Mary. Adiós a todas. So easily, I know the way. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. I can be